Damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da de poder compartir con ustedes en esta noche acerca de su palabra. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que es la identidad. Y tal vez ustedes se estén preguntando qué tiene que ver la identidad con las misiones. Pues bueno, tiene mucho que ver. Porque en la medida que tú y yo tengamos definido nuestro valor en Cristo, vamos a ser más efectivos para su obra. Y vamos a poder cumplir con el propósito con el cual Dios nos ha puesto en este lugar. Así que quiero comenzar con una frase que dijo Abraham Lincoln. Él dijo: la fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. La fortaleza de una nación está en los hogares de su gente. Qué importante, ¿verdad? Es la familia. Realmente todas las sociedades reconocen a la familia como su célula principal. Pero ¿cuánto ataque no está recibiendo ahora mismo la familia? Solo con esta oleada que hay de ideología de género, ¿verdad? Cómo está siendo atacada la familia. Y si recuerdan, Hanoi comenzó precisamente hablando, el primer tema que habló fue de que la familia era el modelo que Dios tenía para presentar, ¿qué cosa? El evangelio, ¿verdad? A las naciones. ¿Por qué? Porque culturalmente todo el mundo lo que tiene para presentar, ¿qué cosa? Es su familia. Entonces ese fue el diseño de Dios. Escogió una familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Si estamos convencidos de que la familia es la columna vertebral de la iglesia cristiana y de la sociedad en general, la historia nos muestra que si alguna sociedad quiere sobrevivir, tiene que ¿qué? Que invertir ¿en qué? En sus familias, en que sus familias sean edificadas en Dios y fortalecidas. Y asimismo el matrimonio. Veíamos el texto en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios, según este versículo que nosotros estamos leyendo, es precisamente ¿qué? Bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo podemos derramar bendición en la vida de los que nos rodean? Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros familiares en general, a través de la bendición. Y el pastor estaba hablando el domingo acerca de la bendición, ¿verdad? Qué importante es bendecir. Y con la palabra nosotros podemos bendecir, pero también podemos maldecir. Y a veces nosotros escuchamos la palabra maldecir y no es que sea un acto religioso oscuro ni nada, simplemente es que con lo que usted dice, usted puede o afirmar la identidad de una persona o puede inhabilitar a esa persona para prosperar en la vida, no solo financieramente, sino prosperar espiritualmente. La palabra bendición viene del hebreo baruch, y lo que significa literalmente es la acción de hincarse enfrente de una persona y darle ¿qué? Honor a esa persona. Y en el caso del griego, la palabra es eulogia, que es la raíz de la palabra que nosotros conocemos como elogio. O sea, cuando usted elogia a alguien por una facultad que tiene. Pero si usted se da cuenta, y vamos a pensar, generalmente cuando nosotros elogiamos a las personas, ¿cuándo lo hacemos? Cuando hace algo bueno. Pero ustedes se han dado cuenta también que pasa en los funerales. Cuando alguien se muere, ahí nosotros decimos todo lo bueno que hizo esa persona. Pero qué trabajo a veces nos cuesta, ¿verdad? Decírselo en vida, cara a cara, mirándole a los ojos, decirle: tú eres una bendición para mi vida. A mí me bendice tu sonrisa porque alegras mi día. Eso a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y el enemigo usa la comunicación precisamente para eso. Hay dos tipos de comunicación. Está la comunicación tópica y la comunicación relacional. No sé si ustedes sabían de eso. El 80% de la forma en que nosotros nos comunicamos no es con lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo gesticulamos para decirlo. Y la comunicación tópica es el mensaje que usted quiere dar. Y la relacional es lo que recibe el corazón de la persona que está escuchando. Y ahí es donde el enemigo aprovecha, ¿para qué? Para cambiar sus palabras y en vez de que llegue una bendición, llegue una maldición y una inhabilitación a la vida de la persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está diciendo algo en lo tópico. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un matrimonio. La esposa le gusta el helado. El esposo decide llevarla ¿a qué? A tomar helado. Pero cuando llega, el esposo se da cuenta que como ahora mismo está pasando aquí,
el precio del helado subió. Y si antes la copa Lolita costaba 5 pesos, ahora cuesta 8. Y él dice, uy, el helado subió. ¿Qué ustedes creen que le pasa a la esposa? ¿Qué pasó con la salida? Con el paseo. Se dañó, ¿verdad? Porque hay la esposa que va a decir, no, como tú vas a estarte fijando en cuánto cuesta el helado es más importante que yo. ¿Pasa así o no pasa? Pero realmente eso nos pasa a nosotros, pero también nos pasa con las relaciones a diario. Nos reímos, pero no nos damos cuenta y lo hacemos, a veces sin darnos cuenta a la hora de corregir a los hijos. Y no estoy diciendo que usted no tiene que disciplinar a sus hijos, no es eso, sino es la forma en que se hace. Generalmente lo que hacemos es dañar la identidad cuando estamos tratando de corregir un mal comportamiento. Entonces, tenemos que ver cómo usamos nuestras palabras, y eso era algo que nos recomendaba el pastor, ¿verdad? ¿Cómo estás usando tus palabras? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué dices? ¿Estás diciendo de bendición o de maldición para las personas que te escuchan? Y tiene que ver con eso, la bendición. Tanto Dios como Satanás tienen un plan para que tú puedas recibir bendición o no, para afirmar tu identidad, que tiene que ver con quién tú eres y tu destino que vas a hacer. La identidad tiene que ver con el valor. Y entonces Dios quiere dar un mensaje de que tú tienes valor, de que Él pensó en ti, de que te hizo en el vientre de tu madre con un propósito. Pero ¿cuál es el de Satanás? El mensaje que Satanás quiere decirte es: tú eres un error, tú naciste porque tu mamá se le olvidó tomarse la píldora, o tú no debiste nacer. Ese es el mensaje de Satanás. Y lo trata de llevar a nuestra vida cada día. ¿Usando a quién? A las personas que están a nuestro alrededor. Dios ha puesto personas de autoridad a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para afirmar nuestra identidad. Pero el enemigo trata de usar esas mismas personas para desvirtualizar ese plan de Dios y traer, en vez de identidad, ¿qué cosa? Falta de valor a nuestras vidas. Y que cuando nosotros vamos a responder preguntas cruciales como ¿quién soy yo? ¿Qué les viene a usted a la mente con esta frase? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? A ver, alguien que me responda, ayúdenme. ¿Quién soy yo? ¿Una hija de Dios? Ajá, ¿qué más? Una hija de Dios. ¿Qué más? De propósito. ¿Qué más? ¿Qué más? Está muy bien esa respuesta. Soy una hija de Dios. Ok. Solo eso, somos hijos de Dios, pero también somos hijos de nuestros padres y tenemos un hogar, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo estaba ese hogar? ¿Cómo fue mi hogar? ¿Estaba mi mamá y mi papá para impartir esa bendición de Dios, esa identidad? ¿O mi papá no estuvo mi mamá? Y eso provocó que hubieran otros eventos en mi vida. Me divorcié, mi matrimonio no funcionó. La identidad tiene que ver con cuánto valgo yo. Y a veces nosotros tenemos claro en nuestra mente que somos un hijo de Dios. Pero cuando viene la crisis a nuestras vidas, dudamos de que somos un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí como que, bueno, y el enemigo viene y te lo recuerda facilito. Si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? ¿Es o no es? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Esta pregunta tiene que ver con el propósito con el que Dios nos ha creado. ¿De dónde vengo? Hablábamos del hogar al que pertenecíamos. Hubo separación, hubo muerte. ¿A dónde voy? Tiene que ver con nuestro destino, con la percepción acerca de la función e importancia sobre la tierra. El propósito que Dios tiene contigo y conmigo. ¿Y para qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué tiene valor para mí? ¿Qué tiene valor para mí? Vamos. ¿Qué tiene valor para mí? Para usted, ¿qué tiene valor? La familia. ¿Qué más? La iglesia. La vida. ¿Qué más?
la salud. Hay muchas cosas que para nosotros tienen valor, pero no todas las cosas que tienen valor para nosotros son las cosas que son importantes para Dios. Y eso también tenemos que aprender a valorar qué es importante para Dios y qué cosas de las que son valiosas para mí y que me hacen sentir bien, están bien también para Dios. Les hablaba de que había personas que Dios ponía a nuestro alrededor para establecer nuestra identidad. Y eso lo hace principalmente en etapas. Y Jonathan hablaba acerca de esas etapas de la ventana 4:14, hablaba Jonathan, que es una ventana generacional. Y no es solo para sembrar la palabra de Dios en esa etapa, sino también para establecer la identidad. Y quiero compartir con ustedes una estadística. El 80% de los divorcios ocurre cuando el primer hijo del matrimonio está entre los 4 y los 12 años. Precisamente etapa donde el padre de familia tiene la oportunidad de afianzar, de sembrar identidad en el hijo. Los primeros 5 años del niño, quien imparte amor, quien está atendiendo al niño, quien lo está nutriendo para que se desarrolle es la mamá. Pero a partir de los 5 años, la figura paterna es la que se vuelve importante en la vida. Requiere más importancia, no es que no sea importante los primeros 5 años, sino que requiere más importancia a partir de los 5 años porque empieza a impartir esa identidad de género, identidad de persona, valor. Y como podemos ver con esta cifra, nos damos cuenta que el enemigo precisamente ataca esa etapa. ¿Y saca a quién? ¿Al padre de dónde? De la casa. ¿Para qué? Para dañar la identidad y el valor. Otras etapas importantes, que es la concepción, el embarazo, la infancia, la pubertad, el matrimonio y la edad madura. Esas son etapas de nuestra vida donde Dios está impartiendo identidad y donde el enemigo trata de ¿qué? De arrebatarnos esa identidad, trayendo eventos dolorosos a nuestra vida. ¿Cómo vienen los eventos dolorosos a nuestra vida? A través de las personas de autoridad que están en nuestra vida. Primeramente los padres, los hermanos, los familiares cercanos, los familiares en la fe, los maestros, el gobierno, los medios, los novios, las parejas que hemos tenido. Todo eso influye para que el plan de Dios sea revertido por Satanás. ¿Cómo lo hace? Como hablábamos, a través de qué? De la comunicación, a través de cómo nos relacionamos. Y es ahí la importancia de las relaciones. Como esté tu relación con Dios, también va a estar tu relación con las personas que están a tu alrededor. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, empezamos a conocer a Dios y empezamos a parecernos más a Dios. Mientras más tiempo pasemos con Dios, más nuestra vida se va a edificar en la palabra y con el Señor. Y eso va a hacer que nuestras relaciones con los que están alrededor de nosotros puedan ser mejores. Pero cuando no sucede así, ¿qué pasa? Va a aflorar a nuestro corazón todos esos eventos dolorosos que hemos vivido, que han provocado dolor, amargura, resentimiento, y entonces vamos a estar como las rositas de maíz, que nada más que te tocan y explota. Y entonces ahí somos usados ¿para qué? Para dañar también a otros, porque nos ofenden y entonces reaccionamos a la ofensa. ¿De dónde vienen el temor y la falta de valor? Precisamente de todos estos eventos dolorosos. Yo creo que vayas pensando ahí en tu mente un evento que ha traído dolor a tu vida, en algún momento de tu vida, principalmente en la infancia. Un evento que te marcó, que hasta hoy tú todavía estás recordando. Con esa persona que te hizo una acción que te provocó tanto dolor que hasta hoy lo estás recordando. ¿Sabes por qué? Porque nosotros reaccionamos al dolor de 2 formas, de forma pasiva o de forma activa. Cuando nosotros reaccionamos al dolor de forma pasiva, vamos creando muros alrededor de nosotros con sentimientos que hacen que nuestro corazón se endurezca. Sentimientos como el desánimo, como la desesperanza, como la soledad, la tristeza, y llegamos a caer en una depresión e incluso podemos pensar en el suicidio. Y el suicidio es algo que ha aumentado. Yo estaba leyendo que aquí en la Florida, del 29 al 32%, ha aumentado el suicidio en personas en edades entre los 10 y los 24 años.
Y eso incluye también el pueblo cristiano. Incluso hay pastores que se han suicidado. Entonces a veces no queremos hablar de estos temas y pensamos que no es importante hablar de ellos, pero realmente hay procesos en nuestros corazones que todavía no hemos llevado delante de Dios y no han sido sanados. Y esos procesos nos están invalidando a ser efectivos en llevar adelante la obra del Señor. Y yo sé que muchos me están mirando y dirán, ¿qué tiene que ver esto con misiones? Tiene mucho que ver con misiones. Porque el mayor problema que hay dentro de los equipos misioneros no son por teología, no son por llamado, sino precisamente son problemas de carácter que dan al traste con las relaciones dentro del equipo cuando viene la crisis. Porque a veces como equipo escuchamos fácil la voz de Dios, sabemos lo que Dios quiere que tenemos que hacer, salimos a hacerlo, pero cuando lo estamos haciendo y se demora el resultado, ahí se forma el proceso. Empezamos a dudar. Si Dios me dijo esto, ¿por qué no está pasando? Entonces empezamos a buscar culpables. Entonces dentro del equipo, yo nunca me miro al espejo y digo, la culpa es mía. Fulano seguro que está en pecado. Mira, aquel no tuvo devocional hoy. Y ahí empezamos ¿a qué? A señalar a otro. Y el enemigo usa las relaciones para dañar el propósito como que estamos en ese lugar. La respuesta agresiva al dolor es el muro de la rebelión y tiene como base el orgullo. Ahí comienzan a haber sentimientos de engaño, de crítica, oscilaciones de ánimo, control, todo lo queremos controlar. Manipulamos a otro para lograr nuestros deseos, vanidad, competitividad, nos volvemos competitivos. ¿Por qué? Porque como sentimos que no tenemos valor, necesitamos hacer algo para tener valor. Quiero compartir rápidamente un poquito de mi testimonio. Yo soy médico de profesión y por mucho tiempo yo cantaba la canción Heme aquí, envíame a mí. Y desde que yo conocí a Janoy, que nos casamos muy jóvenes, ya va a ser 23 años, yo sabía que Janoy quería ser pastor. Pero por cosas de la vida eso se fue demorando. Y pasaron los años y dije, ya él no va a ser pastor. Y me acomodé en mi profesión. Y cuando mejor estaba yo en mi profesión, iba a ser mi segunda especialidad, geriatría. Algo muy cotizado en Cuba para el 2010 porque es uno de los países de Centroamérica más envejecidos y una especialidad muy cómoda, ¿por qué no también en la profesión? No haces guardia, todas esas cosas que va buscando uno con el tiempo en el trabajo. Y me dieron geriatría después de un gran proceso porque éramos 17 personas por 4 plazas. Y cuando me dijeron que me habían dado geriatría, ya estaba para comenzarla, el Señor me dijo que quería todo mi tiempo. Yo apoyaba a Janoy en la iglesia, Janoy estaba de pastor en la 8ª iglesia, y yo lo ayudaba en la iglesia, pero no a tiempo completo. Y Dios me dijo, no quiero parte de tu tiempo, quiero todo tu tiempo. Y yo digo, wow, Señor, eso soy yo, eso no es Dios. Eso soy yo misma. Y no me habían dicho todavía que sí. Y yo dije, bueno, si eso es lo que tú quieres, no me van a dar la especialidad a mí. Y me la dieron. Y volví a orar y me dijo lo mismo. No quiero parte de tu tiempo. Quiero todo tu tiempo. Y me costó. Y tuve que pedir la baja y empezar a trabajar con Janoy a tiempo completo. Y 2 años después salimos para Colombia a hacer misiones. Y entonces a veces Dios nos pide cosas que nos es difícil dar. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿qué te está pidiendo Dios? Que dejes para que le sirvas. A lo mejor no es tu profesión, porque Él puede usar tu profesión. Él te va a usar a ti donde tú estás. A mí me pidió la profesión, ¿por qué? Porque nosotros teníamos que salir a hacer misiones, íbamos a estar con los indígenas, etcétera. Íbamos a preparar después a los médicos para que usaran su profesión como una plataforma para ir a otras naciones. Pero ¿qué te está pidiendo a ti hoy el Señor? ¿Qué te está pidiendo? ¿Saben? Cuando Dios nos llama, es difícil obedecer porque en la mayoría de las veces nos pide dejar cosas que tienen que ver con nuestra zona de confort. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que le entregues para salir a servirle. ¿Tu tiempo? Puede ser algo tan simple como el tiempo, ¿sabes? Y más en este país que todo es tan rápido. Tal vez Dios solo te está pidiendo 2 horas de tu tiempo para que le sirvas en esas 2 horas.
o te está pidiendo que rompas con el temor de hablarle a tus compañeros de trabajo de Dios? Entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor? Y por supuesto, todos estos eventos traen como resultado el dolor. Y si vemos en esa presentación, ahí vemos un iceberg. Todos saben lo que es un iceberg, ¿verdad? Es un témpano de hielo bien grande que hay. Y solo se ve, ¿qué cosa? La parte de dónde, el piquito de arriba. Pero ¿qué hay por debajo? Así somos tú y yo en nuestra vida. Estamos mostrando solo una parte de nuestra vida. Pero ¿qué hay por debajo? ¿Qué es lo que no le estoy mostrando a las personas que están a mi alrededor? Cuando yo fui a Colombia, estábamos en el entrenamiento misionero y precisamente Ana lo decía. Lo primero que enseñan es carácter. Y yo siempre me he creído una persona obediente. Y cuando estábamos teníamos un líder y teníamos un tiempo de 1 a 1 donde tú rindes cuenta con esa persona. Y estando allí, bueno, empezamos todo bien y yo no protestaba. Yo era una de las más, bueno, yo era una de las más viejas, no, éramos los más viejos, Ano y yo. Teníamos 36 años y todos los otros muchachos de la escuela tenían entre 18 y 24. Literal éramos los más viejos. No tiene otra forma de decirlo. Y entonces usted sabe, los jóvenes tienen más ímpetu que uno, ¿no? Y ahí te ponen a hacer obras de teatro, te ponen, en ese momento había algo que era el flash mob, no sé si se dice así, tú sabes, que se hacía como un baile y tú ibas a una plaza, lo hacías para que las personas se sumaran y lo hicieran también. Y así después tú te relacionabas con la gente y le predicabas el evangelio. Y todo eso, y yo iba, y un día hicieron una actividad. Y yo hacía todo para que no me regañaran, pero no quería hacer las cosas. Pero yo iba, y era la primera que estaba sentada para hacerla. Y un día hicieron una dinámica donde era que las personas que menos se habían relacionado contigo te escribieran en una libreta algo que veían de ti y que les llamaba la atención. De las 5 personas que me escribieron a mí, 3 pusieron humildad. Y cuando yo leí eso dije, wow, qué mentira tan grande. Cómo yo le estoy proyectando a las personas una imagen de humildad cuando en mi corazón yo soy una orgullosa. Porque yo estoy aquí en rebeldía. Yo vengo a las 2 de la tarde a hacer todas esas murumacas aquí y quiero estar en otro lugar. De hecho, yo no me devolví para Cuba porque no tenía dinero para comprarme el tiquete de avión para regresarme a Cuba. Y ahí Dios tuvo un trato conmigo. ¿Qué estás mostrándole a las personas? Y después fue algo mucho más profundo. Hicimos un seminario que se llama Sendas Antiguas que trata precisamente con estos momentos críticos. Y me dieron el significado de mi nombre. Y Damaris significa humildad. Y Dios tuvo que trabajar mucho en mi corazón. ¿Por qué? Porque la respuesta principal que nosotros tenemos al dolor es el orgullo. Y el orgullo es un falso concepto de nosotros mismos, que nos lleva ¿a qué? A competir, a compararnos con los demás con mala motivación, a siempre ver las equivocaciones de los demás, a no aceptar normalmente nuestros errores y responsabilidades y buscar otro culpable. Y produce, por supuesto, arrogancia, dureza de corazón y autosuficiencia. La respuesta al orgullo es la humildad. Es mostrarme tal como soy. Y cuánto trabajo nos cuesta, ¿verdad? Mostrarnos tal y como somos porque tenemos miedo. Tenemos miedo a ser juzgados. Entonces, la plomada de Dios para que nosotros podamos romper esos muros, ya sea de incredulidad y de orgullo que hemos levantado, esas armas que hemos coleccionado para defendernos a nosotros mismos, es la humildad, y que podamos traer todas esas armas delante de Él y podamos perdonar. Me gusta siempre decir que el perdón es una decisión. Tú decides si perdonas o no perdonas. Y eso es lo que te va a liberar o te va a hacer esclavo. Si tú decides perdonar, pero perdonar de corazón. Porque a veces nosotros decimos, yo perdono pero no olvido. Ahí no estamos perdonando. Porque si usted perdona y no olvida, hermano, no ha perdonado. Porque si usted ve a la persona que lo ofendió y cruza la acera para ni saludarla, entonces todavía en su corazón hay dolor y hay ¿qué? Resentimiento. Así que el perdón es una decisión y el Señor nos enseñó a perdonar. Porque Él decidió perdonarte a ti, perdonarme a mí y darnos una nueva oportunidad, regalarnos la vida eterna. Pero a ti y a mí nos cuesta mucho perdonar. Bastante. Y cargamos muchas facturas y yo creo que empieces a pensar ahí.
¿Qué factura tú estás cargando? ¿Qué cuenta pendiente le tienes todavía a esa persona que cuando comenzamos a hablar le dije que pensaran en ese evento doloroso? Piensa en esa persona. ¿Qué todavía esperas que esa persona te debe? ¿Un abrazo? ¿Una disculpa? Pedirte perdón y no lo ha hecho. Y hasta ese día hoy tú tienes esa factura ahí. Todavía vas escribiendo. El pastor decía, las mujeres somos muy dadas a eso, ¿no? Con fecha, minuto y hora. Hanoi dice que si él se muere primero que yo, no me va a dar tiempo de darle la lista, pero que se la voy a dar. Porque dice, yo no sé cómo tú te acuerdas de eso, pero nos acordamos. Y eso hace falta borrarlo. Y sí, el enemigo ayuda mucho a la mente. La mujer es diferente a la del hombre. El hombre piensa por gavetas, tiene gaveticas. Y entonces él cuando está en una gaveta no se puede mover para la otra. Así que si su esposo está leyendo el periódico, no le hable porque no le va a hacer caso. No es que no le quiera hacer caso, es que no puede. No puede, fisiológicamente, hermana, no puede. No deje que el enemigo le engañe y diga que no le quiere hacer caso. Es que no puede, porque fisiológicamente es así. Las mujeres es de otra manera, el cerebro funciona de otra manera. Tiene conexiones y entonces por eso tú puedes freír un huevo, puedes lavar, puedes limpiar al mismo tiempo. Ellos no pueden hacer eso, así que de verdad ame a su esposo porque él no le está despreciando, es que no puede hacerlo de otra manera. Esa es su forma, así lo diseñó el Señor para nosotros y a nosotros de la otra manera. Así que ámelo de esa forma. Y ahora quiero compartir con ustedes 4 videitos cortos que no duran más de 2 minutos cada video, para que pueda, antes de orar, para que visualicemos un poquito más en lo que hablábamos de las palabras, lo que yo digo y cómo lo digo. Hola, ¿podemos hacerte una pregunta? ¿Usted por qué eligió trabajar en esto? Pues cada quien nace bueno para algo. Y pues yo nací buena para esto. ¿Y quién le dijo que nació buena para esto? Definitivamente es que usted no sirve sino para ser una vagabunda. Yo no sé. Ok, vamos a buscar el gracias, vamos. Una reunión con la Junta Directiva y el presidente. Sí. Y yo llevo el informe de inversiones, sí. ¿Para hoy a las 4? No, lo siento, pero tengo una cita muy importante que debo cumplir. Coges aquí, eso, un dedito, y vamos atrás y... ¡Eso! Muy bien, qué bien. Mamá, mira, Federico me te escribí. Espera un momento, que yo termino la novela y te escucho. Te equivocas. Cariño, dame un momento mientras termino un par de documentos urgentes. Mira que después de todo lo que me dijiste ayer. Por mí, te puedes largar en este mismo instante. Quedar con lo que a mí me corresponde, ¿me entendió? Tú tienes a... Gracias, doctor Hernández. Doctor Hernández, después de esa infancia tan humilde, ¿cómo logró este premio tan importante? Este premio se lo debo a mi madre. Cada día que salía a la escuela, ella me decía: Hijo, recuerda, eres inteligente, eres importante y puedes lograr cualquier cosa. Esas palabras fueron las que me han traído hasta aquí.
Entonces, ¿para qué se están usando mis palabras? Mi boca se está abriendo para bendecir o para maldecir. ¿Dónde está mi valor? ¿Qué cosas son importantes para mí? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre esos momentos de dolor, esos vacíos que hay en nuestro corazón, que aún no están llenos del Señor, sino que están llenos de otras cosas, que pueden ser muchas. No solo tiene que ser una adicción, hasta el comer puede ser un palaceo para el dolor. Vamos a orar. Papá, bendecimos tu nombre, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios. Y ahora te pedimos, Padre, que seas tú, Dios, moviendo en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y mostrándonos, Dios, ese dolor, Señor, esa persona, Dios, que nos hizo daño. Ese momento de dolor, Dios, que hizo que nuestro valor fuera dañado. Y que hasta hoy, Señor, estamos esperando que esa persona, Dios, venga arrepentido delante de nosotros. Papá, ayúdanos a poder ver a esa persona a través de tus ojos, Señor. Que hoy de una vez por todas podamos, Dios mío, romper esa factura, Dios, y perdonar esa ofensa. Que hoy podamos mirar a esa persona con tus ojos y podamos amarla, Señor, como tú nos has amado a nosotros, Dios. También, Señor, hoy traemos delante de ti, Señor, delante de tu trono, cada una de las armas, Señor, que hemos, Señor, hecho para defendernos, Dios. Tomando tu lugar en nuestras vidas, Señor, hoy te pedimos perdón por haber tomado tu lugar, Señor, y defendernos nosotros y no esperar y confiar en ti, Dios. Y hoy queremos entregarte ese lugar a ti, Señor. Queremos devolverte el trono de nuestro corazón, Señor, para que seas tú, Señor, y no nosotros gobernando nuestras vidas, nuestras decisiones, Señor. Te pedimos, Dios, que en este momento, Señor, tú puedas llenar nuestros vacíos, Señor. Todo ese espíritu de orfandad que aún, Señor, sentimos en nuestro corazón, Dios. Y que realmente, Dios, hoy podamos decir que somos tus hijos. Que la respuesta a quién soy yo sea que soy hijo de Dios. Pero que no solo sea nuestra mente quien lo repita, Señor, sino que nuestro corazón también lo pueda sentir, Dios. Derrama tu paternidad, Dios, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir con el propósito con el cual tú nos has hecho, Señor. Restaura nuestra identidad en ti, Señor, para poder salir, Dios, a compartir de tu evangelio con aquellos que no te conocen, Señor. Pero ya no siendo enfermos que van a curar enfermos, sino hijos de Dios que van a hacer su obra. Ayúdanos, Padre. Bendícenos y permite, Señor, que seamos efectivos. Que no erremos en el blanco, Señor. Que podamos ser hijos tuyos, que extendamos tu reino en toda Miami, Dios. Desde el lugar que estamos, desde el trabajo que nos diste, nuestra profesión, Señor. Ayúdanos a usarla para poder compartir de ti, Dios. Sé con nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, Dios, para que nosotros pudiéramos tener el regalo de la vida eterna, Dios. Gracias por tu gracia, Señor, porque no merecíamos nada, pero tuviste a bien perdonarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.